Mi posición con respecto al pastor Hugo Albornoz. Dios los bendiga, amados hermanos. A través de este mensaje, quiero contarle mi posición con respecto a lo sucedido con el pastor Hugo Albornoz, quien, como muchos de ustedes saben, fue mi pastor durante 12 años. Yo fui un hermano muy cercano a él, cumpliendo por muchos años la función de secretario personal del pastor. Hermanos, ustedes saben que el pastor fue acusado de acosar a 2 hermanas jóvenes de la iglesia de Santiago Centro. Las pruebas de los hechos son confiables y fidedignas. Estas consisten en audios y capturas de mensajes escritos. Están por todos lados en las redes sociales. Es decir, hay pruebas contundentes de que el pastor Hugo efectivamente acosó a estas señoritas. Esto quedó en evidencia, según lo cuentan algunos testigos, en una reunión vía Zoom donde estuvo el obispo Ampuero, y los pastores y encargados de obra que en aquel momento formaban parte del ministerio. El pastor Hugo confesó en esta reunión que los hechos de lo que le acusaban eran verdad. Días después, el pastor Marcelo Fuentealba, de Valdivia, hizo una declaración en la que confirmaba que el mismo pastor Hugo le confesó a él que los hechos eran reales. Después de las declaraciones del pastor Marcelo, el pastor Hugo cambió su versión de los hechos y acusó al pastor Marcelo de tenderle una trampa junto con las 2 hermanas afectadas. Sin embargo, existen pruebas en audio de que el pastor Hugo confesó que todo era verdad, y que en esos días estaba en la carne y estaba descarriado, a pesar de estar predicando en una gira en Guatemala. Además, el pastor Hugo difamó a las hermanas y contó en público algunas de sus intimidades, faltando así a la ética pastoral que todo ministro debe tener. Acto seguido el pastor Hugo trató de perros, endemoniados, hijos del diablo, hocicones, enfermos, hienas, traidores, desleales y otros insultos dirigidos a los pastores y hermanos que decidieron salir del ministerio por su propia voluntad, al ver los hechos y la falta de arrepentimiento del pastor. El pastor Hugo insultó, y sigue insultando a los hermanos y pastores en varios vídeos en vivo posteriores hasta el día de hoy. Incluso el pastor Hugo dijo en varias ocasiones, el que se quiera largar que se largue. Amado hermano, un pastor que se expresa de esa manera de sus consiervos y de quienes llegaron a su iglesia para ser pastoreados, demuestra un inexistente amor por las almas. Parece importarle más su imagen que el corazón de quienes fueron sus ovejas y /diagonal o compañeros de batalla. Dios le dice a los pastores en 2 Timoteo 2, 24-25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mi conclusión de los hechos es la siguiente. El centro del asunto no son los mensajes con estas hermanas. El pastor se deslizó, y eso le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Pero si él hubiera aceptado su desliz y hubiera pedido perdón, después de pasar un periodo de disciplina, Dios hubiera visto su humildad y lo hubiera levantado mucho más de lo que lo ha levantado. En lo que no estoy de acuerdo, es en el maltrato y los insultos a las almas. Debemos ponernos en los zapatos de las almas heridas e insultadas por el pastor Hugo. Hermana, usted como mujer, ¿cómo se sentiría si usted fuera quien sufriera acoso, y luego fuera difamada por su acosador? Hermano, si usted tiene hermanas, hijas, o madre, ¿cómo se sentiría si una de ellas pasara por esto, y en vez de recibir consuelo y ayuda, fuera ella acusada de ser la culpable?
Aparte de esto, al intentar ocultar su pecado, el pastor Hugo hirió muchas almas, no solo a las hermanas acosadas, sino a muchos hermanos y siervos que lo confrontaron. Además, el pastor Hugo mintió deliberadamente y tergiversó los hechos a su conveniencia. Cabe recalcar que yo me comuniqué con el pastor Hugo, y con mucho respeto intenté razonar con él sobre su comportamiento, pero fue en vano ya que lejos de escucharme, me llamó atrevido y perro, me sacó en cara las veces que me ayudó cumpliendo su deber de pastor, y luego me bloqueó. La Biblia es clara. Proverbios 4:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Conclusión final. Debido a todos los hechos, a las pruebas y sobre todo, a la falta de arrepentimiento del siervo, yo decido distanciarme del pastor Hugo y del ministerio Cruzada de Poder, al cual pertenecí por 12 años. Esto no lo hago con gozo, al contrario, me da mucha tristeza, por la cercanía y la amistad que tuve con él y su familia, además de una relación de hermandad y cariño con muchos de los hermanos del ministerio, sobre todo, de los hermanos de Quito, Ecuador, congregación a la cual pertenecí y tuve el privilegio de servir para gloria de Dios. Mi convicción es que el pastor Hugo, según la palabra del Señor, debe pedir perdón a las almas que hirió, y en general a toda la iglesia por mentir sin importarle las consecuencias en la vida de los hermanos. Le agradezco mucho. Se despide respetuosamente, el hermano David Sánchez.